pero como abarca lo último, desde la formación del pensamiento moderno hasta nuestros días, es una clase que pretende ser más que una clase de historia. Y para que sea más que una clase de historia, lo primero que nosotros debemos definir, ustedes, aún considerando la cercanía de los hechos y la contemporaneidad de los hechos, ¿para qué sirve esto? Para que nosotros tenemos que definir en una carrera que pasamos, que es de arquitectura, ¿para qué sirve la historia? Si yo estudiase, no sé, bioquímica, medicina, y dentro de la malla curricular hubiese una materia que se llama Historia de la Medicina, historia moderna y contemporánea de la medicina. Entonces yo me preguntaría, ¿para qué estudiar historia? Yo no quería hacer estudio. Entonces, la pregunta que yo le hago es, ¿para qué estudiaríamos historia de la arquitectura, en este caso, moderna y contemporánea, si lo que yo quiero hacer es arquitectura? Y antes de que ustedes me contesten, porque yo no les voy a contestar, esa pregunta yo les hago otra pregunta. ¿Qué creen o para qué? ¿Qué creen que es la arquitectura? Voy a ver, ¿qué creen que es la arquitectura y por lo cual ustedes están estudiando? O sea, vuelve todo para contestar. A ver, ¿alguien me llega a contestar? ¿Qué creen que es la arquitectura para ustedes según el saber que tienen? No hay respuesta incorrecta. Queremos saber cómo estamos parando. Le voy a decir una cosa que siempre digo. En este ámbito, en esta cátedra en particular, cuando voy a hablar de cosas, ustedes tienen el permiso para decir lo que quieran. Aunque eso que digan sea un disparate. Porque nadie le va a criticar por decir un disparate. Sí, yo le voy a criticar por tener 20 y 22 años y no tener y comportarse como borregos y no hablar. Ustedes saben que el mundo es lo que es hoy, se mueve o se movió gracias al aporte de la gente joven, no de los viejos. Porque el joven no tiene absolutamente nada que perder. El viejo ya se ataja
Porque o va a perder su trabajo, o va a perder su amistad, o va a perder el que dirán por el que dirán en la sociedad. Darwin, cuando elaboró la teoría la teoría de la evolución, cuando Darwin elaboró eso, perdió su familia, perdió toda la consideración de la sociedad. Él era un científico renombrado y era joven. Cuando vos sos viejo tenemos miedo para decir y hacer cosas, y cuando vos sos joven no tenés miedo. No sean borregos, hablen, digan, piensen, equivóquense. No hay drama en eso. Equivóquense o aporten. ¿Por qué ustedes no pueden aportar? Ustedes tienen 20, 21 años, tienen una juventud, tienen nacieron ya con el teléfono en la mano. Nacieron con el teléfono en la mano. Y ha pasado una criatura de 6 años, mi sobrino, me dice, ya es tu verde. Y entonces yo le tiro nomás, ya sabes, y parte si quieres. Y este voy a poner ahí con tu teléfono y te sale todo lo que es. Todo lo que significa, todo lo que hay acá, todo lo que es la cosa. O sea, de forma natural ya me dice, ya me dijo, ustedes de manera natural tienen esto para nosotros todavía es. Yo ya era grande cuando empecé a tener mi primer teléfono, ya tenía casi 30 años, 28 lo tenía. No, 30 años. Mi primer teléfono. Ustedes nacieron con él. ¿Verdad? ¿Así? ¿En qué año nacieron? Por favor, nadie. 2006. ¿Quién nació 2005. después del 2000? Ok, ya estamos. Muy bien. En el año 99, ahí no yo divago, pero está bien, es parte de la... En el año 99 un cliente mío me dijo, quiero que me acompañe una pareja a elegir un terreno de San Bernardino. Quiero saber si está bien, pues acá quiero recibir el año 2000, el cambio de siglo. Mucha gente pensó que era el fin del mundo, etc. Y nos fuimos y hicieron una casa por el año 2000 y recibieron toda esa deuda. Usted ya nació después de eso. Imagínense. Bien. Bueno, pues yo ya tenía mi teléfono. Yo ya tenía mi celular. Ya. Entonces, después de todo esto, repito la pregunta. ¿Qué es arquitectura? A ver. Arquitectura es espacio. No vas a olvidar un lugar. No. Espacio. La arquitectura es espacio. ¿Alguien más? ¿Sí? Composición de espacio. La solución. ¿Y tu mano? ¿Ya? ¿Y tu mano? ¿Problema de qué? La solución a un problema social económico dependiendo del contexto en el que esté trabajando. Pero solución enfocada hacia qué? Hacia el confort de las personas, hacia la necesidad, hacia las personas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahora, cuando yo me voy del campo
¿verdad? Al bosque, casi nunca. Y tomo una manta y me meto dentro de la manta. También estoy buscando el confort, la seguridad. El que hizo el diseño de eso es un arquitecto. ¿Sí o no? No. Entonces el confort también tiene un... ¿Qué más le falta al confort? Y a la necesidad que se pierda de las personas. ¿El confort relacionado a qué? Espacios, al contexto, al hábitat. Al hábitat. ¿Qué más podemos decir de la arquitectura? ¿Qué más podemos decir? Es arte y ciencia. ¿Por qué es arte y por qué es ciencia? Y una pregunta. ¿Por qué es arte y ciencia? Y otra pregunta. Es la única que es arte y ciencia, es el único saber humano de arte y ciencia. ¿No? Ciencia con lo tecnológico, el arte con la técnica, con lo visual, con algo de diseño. ¿Algo más? ¿Sí? Porque evoca los sentimientos, te provoca. El arte porque evoca los sentimientos. Y la ciencia evoca los sentimientos. ¿Sí? No. ¿Por qué? Es algo del código y además algo racional, y al ser racional es algo objetivo. ¿Qué significa objetivo? Un teléfono es objetivo. ¿Verdad? Un objeto. Ahora, me agrada eso que es. Subjetivo. ¿Sí? Ese termo no me gusta porque es muy pesado. ¿Qué implica objetivo y subjetivo? ¿Qué implica? Lo objetivo es un hecho. Lo subjetivo es una opinión. ¿Qué significa eso? Una opinión que es colectiva, personal, es algo personal. Una opinión es algo individual. Y un hecho que es es algo colectivo. ¿Se entiende eso? Estoy leyendo un libro, por eso la ciencia es arte. Un libro de medicina, dice, medicina, ciencia y arte. Y lo que ocurre en medicina no es medicina más bien sino que porque maneja lo científico, lo tecnológico, lo racional, lo objetivo, con la opinión que se debe tomar en relación a eso, que es una decisión, una opinión personal. ¿Se entiende eso?
querer, queriendo, ese es el enfoque que nosotros le vamos a dar a la cátedra. Vamos a hablar de hechos objetivos, pero más que de esos hechos objetivos, lo que a nosotros nos interesa es que ustedes puedan tener opinión sobre esos hechos. Que ustedes puedan desarrollar una opinión, una reflexión sobre ellos. ¿Por qué? Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver para qué yo estudiaría historia si yo no quiero enseñar historia a la vida? También poder ¿por qué yo tengo que estudiar historia si quiero ser arquitecto? Si quiero proyectar los espacios para generar el confort a partir de las necesidades sociales, económicas. Aquí a ver, escucho, les escucho. Para saber cómo otras personas hicieron. ¿Alguien más? Para no repetir los mismos errores, y ahí me agrego y repetir las virtudes. ¿Verdad? Y ese es el primero. No te me llegue. Yo creo que está claro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? A ver, en la mitología griega, la diosa de la memoria es la madre de la ciencia. O sea, que nosotros, esto es como una linda metáfora para decir que tenemos que saber la historia también para inspirar en la vida, para ver cómo cada paso o cada edificio que vimos o cada periodo histórico se refleja en todos esos pedazos, trozos de piedra o de ladrillo que se ponen todos juntos y terminan siendo grandes. ¿Por qué los griegos son arquitectos como hicieron? ¿Por qué los romanos hicieron como hicieron? Porque en el siglo XX, que es lo que vamos a ver ahora, se refleja materialmente de esa manera. Todo eso responde a un montón de cuestiones que tienen que ver con la sociedad en general. Entonces, por eso también es importante ver un poco el tema de la historia. Ver un poco qué fue lo que inspiró a otros momentos históricos y ver qué podemos tomar de eso, pero también ver qué mirar de nuestro momento histórico para aplicar a nuestro quehacer. Pues finalmente para eso nos formamos. ¿Sí? Bueno, hace rato que venimos hablando de... Bueno, voy a decir todo este tema. Hace rato lo que venimos hablando de que nuestra función como docentes no es la misma que tenían los docentes en mi caso de educación. Y eso porque yo voy a explicar el docente en esa época, el profesor a mí, a nosotros, nos informaba. O sea, ya desarrollaba la clase y nos contaba cómo había sido la arquitectura
otro, estudió la arquitectura del Renacimiento, etc. Hoy nosotros no le vamos a contar ¿Por qué? Porque que les contemos cómo fue eso. Es limitar en la formación. Hoy uno tiene acceso a miles de textos. Y todo igual. Entonces, habiendo miles de textos, de los cuales probablemente yo mi capacidad de estudiante ni el 10% la normalidad. Yo, ¿qué le voy a venir a enseñar de acuerdo a esos textos? Entonces, ¿cuál es mi función? Yo por lo menos creo, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función es motivarnos para su formación. Me vamos a dar, después Alicia me va a explicar, que vamos a dar unos textos de referencia que tomamos nosotros como base para no venir a hablar de cualquier cosa acá. Bueno, tomamos esos libros como base. Pero en este aparatico están, no sé cuántas, 200 bibliotecas con millones de libros ahí. Entonces, de cada uno de los temas, ustedes tienen acá la información objetiva, el caso, el test. ¿Qué hacemos con esa información objetiva para decir, me gusta el caso, empezado, pero es donde vamos a trabajar por todo? ¿Qué hacemos con los objetivos? Que ustedes reflexionen sobre eso, para que finalmente les sirva a la hora de proyectar. Porque finalmente el proyecto no es otra cosa que una reflexión sobre algo, un tema imaginario. Pero para tener esa reflexión, uno tiene que conocer. Entonces, el enfoque, nuestro enfoque, no va a ser hacerles conocer, sino hacerles reflexionar sobre eso. ¿Cómo quiere decir? Que ustedes van a ir a clase solamente a reflexionar, ¿no? Van a ir a clase con un conocimiento dado para reflexionar. Van a venir a clase y vamos a hablar sobre el conocimiento, pero van a reflexionar sobre ese conocimiento. Podemos hablar de eso, después a mí se le va a explicar la idea de la cátedra y de la programación, etc. Estoy viendo yo muchas caras que me son conocidas de haberlas visto ya en el semestre pasado. ¿Quiénes? ¿Quiénes todos en el semestre pasado? Bueno. Porque ¿Quiénes ya hablan? estuvieron. ¿Quiénes No. ¿Quiénes ya estuvieron? Voy a subir ¿qué más? Ustedes, ya. ¿Qué más? Vos. Ok. Yo quiero saber, yo quiero que me digan, hace nada, que tuvieron el semestre pasado. ¿Qué
mejoraría de la casa? ¿Por qué no le metió? Porque no le gustó nada. O sea, quiero una opinión subjetiva de cómo vieron. Y le agradezco que vaya a hablar. Quiero aclarar, porque si no, no sería mal. Nosotros estamos expuestos a la crítica y debemos estar expuestos a la crítica, aunque no nos guste, y que eso tenga por seguro no va a significar ningún tipo de represalia. Uno, si no, no voy a estar acá. Si no, no voy a estar acá. Así que aunque no me gusta escuchar lo que voy a escuchar, les pido que digan. Mi opinión, mi opinión es completamente personal, pero si es algo que a mí personalmente me ayudaría un poco más, es de repente la información es mucha, suele ser amplia y suelen haber detalles que si bien son pequeños, son relevantes y son importantes tanto como para entender el contexto general como para poder rendir bien. Y entonces que esos detalles de repente puedan ser resaltados porque yo llegué a participar en clases y también llegué a ver clases grabadas luego de haber cursado exámenes y lo que notaba es que hay detalles que se dicen como de repente se dicen en el paso de la clase pero no se resaltan y como la información es mucha uno muchas veces no alcanza a poder comprender bien o a poder anotar y justo son esos los que son importantes y bueno, no es que uno no quiera aprender o no le haya hecho caso, sino que dentro de toda la complejidad a uno se le escapa. Entonces poder de repente poder acentuar un poco esos puntos nomás, eso sería. ¿Podemos ver? Ups. Dice que nosotros usamos como referencia un libro ahora y de acuerdo a eso se da la clase. Y yo quisiera que ¿Puedo hablarlo? sí, el semestre antepasado se solía usar diapositivas más en clases. El semestre pasado no se usaba tanto, así como que aparezca texto o cosas que se resaltan más del libro. Eso es lo que... Sí. O sea, yo estoy entendiendo poner más énfasis en ciertas cuestiones que son fundamentales, que se mencionan, pero que hay que resaltar, y las diapositivas. si ella habla más del tema de diapositivas, poner explicar con diapositivas. Después alguien más. Dale. No, bueno, dale, te escucho. Pues háblame. Bueno, ya. Muy bien. Me pasaba que tenía un buen desempeño, porque tal vez los nervios, son 3 preguntas para cada parcial. Y lo que me habría ayudado es también si teníamos un TP, un trabajo de apoyo para poder profundizar ciertos temas, que nos ayude también a pasar. Ok. Además de los exámenes, ¿sí? Te escucho. En todo caso, si no es posible lo del TP, lo que ayudaría también es dar algunos puntos extra por cada una retroalimentación, que es lo que ya se venía haciendo ya antes, pero capaz para ¿Y por qué, incentivo. por ejemplo, lo de la retroalimentación? Y por ejemplo, estas preguntas que tenemos al final de cada clase, Ah, y que eso valga una serie de puntos para que también incentive a la gente a responder y para desarrollar ok. más. ¿Qué Y ejercicio le vamos a hacer este año? Un TP, una retroalimentación, escuchar algunas preguntas, sugerencias. ¿Quién más?
¿Puedo agregar una última cosa, bro? ¿Puedo agregar un Sí. último detalle? Hablando nomás de la parte de los parciales y demás, yo no conozco cuáles son los parciales del semestre pasado, que es la primera vez que estoy cursando turno mañana, pero de repente, más o menos hablando, me mencionaban de que había preguntas que se tenían como que desarrollar, pero no tan largas, tampoco tan breves, que tiene que ser... Y entonces en el momento de que entre nosotros hablamos ya nos confundíamos ya de cuál era el enfoque que había que tener en las preguntas. Entonces de repente poder conocer bien el enfoque y lo que se busca en cada desarrollo para nosotros poder apuntar a eso en el momento de escribir. Bueno, yo voy a tomar esa y antes de que uno desarrolle. Ella va a desarrollar ahora los procedimientos de la carrera. Pero ese enfoque para mí es muy importante. Y recién nosotros tuvimos una reunión también. Y voy a insistir en lo que ya hablé, el tema del gasto y el problema. Voy a tratar y quiero que lo que yo les voy a pedir siempre es que si no se entiende lo que estamos diciendo, nos paren y hagamos una retroalimentación, ¿verdad? de lo que estamos hablando. La evaluación o las preguntas para la evaluación quieren hacer hincapié sobre un enfoque reflexivo de ustedes en relación a un tema en particular. La opinión de ustedes en un tema particular, el caso. ¿Qué opinan del caso? Si ustedes conocen el tema, esa opinión va a estar sustentada en el conocimiento de ese tema. Esa opinión de ustedes puede ser una opinión con la que yo esté o no esté de acuerdo, pero el hecho, suponiendo de que yo no estoy de acuerdo con esa opinión, no invalida esa opinión. ¿Ok? No invalida. ¿Qué es lo que invalida el examen? El desconocimiento del tema objetivo, el desconocimiento del objeto casco, y yo estoy opinando sobre algo que no conozco. ¿Se entiende eso? O sea, me piden de que yo dé no tengo un tema en particular, no me encantaría leer los temas. Me encantaría no leer la respuesta. Buena valoracióncita. Lo que nosotros solemos valorar negativamente es que a través de esa respuesta se demuestra que no se conoce al que se habla. Y lo que sí valoramos positivamente, reitero, aunque no estemos de acuerdo muchas veces, por ejemplo, en una opinión dada, es que conozca ese tema. Un ejemplo sobre uno de los temas que salió, creo que en un examen final, decía: este año se estrenó la película de Brutalista. Explica las características de esa corriente. La respuesta que nos dieron, no, mira. O sea, esa no era, o sea, claramente, aparte de la falta de conocimiento, ni siquiera de Bueno, claro. claro. Sí. Un llamado, hubo una pregunta que hablaba sobre la medida de muerto hace una semana cuando eso, Sí. y explicar qué fue lo que aportó a la arquitectura y qué importancia tenía por ejemplo. Algo así. Nosotros también vemos, y eso ya es un adelanto, No sabía que se murió, ¿verdad? nosotros también vemos, y no sabemos si es una avivada
o es realmente una falta de formación. Pero muchas veces, y insisto yo en esto, porque muchas veces hablamos de esto antes del partido del examen, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, como el caso de que decía Alicia, lo de mentalista, ¿verdad? O el caso de el caso de Frangueri, ¿verdad? La anécdota ni ve que murió Frangueri, pero lo que realmente la pregunta de fondo es, ¿por qué Frangueri es importante, ¿verdad? Para la arquitectura y cuál es la arquitectura que él desarrolla? Y hay gente que o te dice, por ejemplo, que murió una película, o te dice que no estaba enterada de que murió Frangueri, que no tiene la menor importancia de la pregunta del examen, o directamente te habla de las características de la arquitectura surreal, ¿verdad? Y eso no era la pregunta. ¿Por qué? Y ahí lo que voy, o no se entiende la pregunta, o de avivado dice, bueno, le voy a poner por lo menos para que vea que yo estudié. No, eso no vale. ¿Entendés? No vale. O sea, yo no necesito saber que vos estudiaste. Yo necesito que vos me respondas la pregunta que te estoy haciendo. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Entonces yo no sé si es falta de entendimiento de la comprensiva o si es avivada de traída. No voy a hacer yo la fotografía. Bueno, entonces, esa fue la introducción. Vamos a hablar un poco cómo nos vamos a manejar este semestre entonces. Bueno, las reglas claras son sagradas amistades. Entonces, este es un documento que nosotros hicimos este año para poder dar a entender bien dónde estamos parados todos, cuáles son nuestros derechos, cuáles son sus obligaciones, etc. Todo eso está ahí. Este es un documento que va a estar en la plataforma, ¿sí? Para que puedan tenerlo siempre a mano, para que no se diga que no se habló de nada de eso, ¿sí? Bueno, empiezo con generalidades que forman parte del plan 2022 y el contenido sí que es lo que vamos a dar, que es básicamente la historia de la arquitectura y del urbanismo del siglo XX y parte del siglo XXI. El semestre pasado, ¿hasta dónde dieron ustedes? ¿Perdón? ¿En historia 3? Renacimiento, barroco, neoclásico, revolución industrial. Un poquito, bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es un puentecito, vamos a hablar un poquito de revolución industrial, pero después ya vamos a entrar sobre lo que es la arquitectura del siglo y el urbanismo del siglo XX. Para hacer eso nosotros tenemos dos libros que son nuestra base, digamos, pero no son los únicos, que es como decía el profe. ¿Sí? Básicamente lo que hacen es guiar un poco en la forma en la que direccionamos nuestras clases, pero van a ver que es un libro, sobre todo las formas del siglo XX de Joseph María Montaner, que nosotros le vamos a dar en formato digital, pero también hay en la fotocopiadora, también en la biblioteca, también se puede comprar ahí si encuentran el libro. Es un libro que no está organizado necesariamente de manera temporal, como estamos acostumbrados a estudiar la historia, sino que está organizado de manera temática.
que nosotros tengamos que desarrollar, van a aparecer otros libros, ¿sí? De los arquitectos que vamos a estar estudiando, ¿sí? Porque muchos de ellos, aparte de hacer obras, hacen también teoría. Y hay muchos que hacen solo teoría, pero también vamos a ver. Entonces hay un montón que hay que leer, no hay que dejarse estar porque es de verdad mucho. El libro en sí, o sea, uno de los libros que es el de Formas del siglo XX es bastante gordito, o sea, no está gordo, pero más o menos así, ¿sí? Entonces no hay que dejar para lo último y hay que tomarse el tiempo de entenderlo bien, porque no habla solamente de arquitectura, habla de arte, de música, de literatura, de un montón de cosas. Entonces todo eso lo tenemos que entender cómo va a formar parte de la arquitectura. Van a ver que se atraviesa mucho con teoría, van a ver que se atraviesa mucho con filosofía también. Entonces siempre tenemos que estar apoyados incluso muy de los libros, ¿sí? Para poder ir apoyándonos para muchos de los conceptos que desarrolla este libro. Mati, vos me querés hablar un poco de tu experiencia en este libro. La verdad que confunde un poco temporalmente. O sea, es cierto que siempre tenés que tener siempre el tiempo a la hora de leer de lo que está pasando más que nada socialmente. Para poder saber qué pasa y para poder saber lo que está sucediendo en ese momento. Sí, en realidad entonces tiene que estar en un buen espacio mental para poder entender este libro. Lo que ya pasaron por esta cátedra lo saben, ¿verdad? Pero es importante nomás que lo tomen con la seriedad porque es bastante complejo. No quiere decir que sea imposible, pero es bastante complejo. Bueno, las clases las tenemos de 10 a 12 acá, ¿sí? Idealmente vamos a tratar de mantener el horario, a veces puede ser que lleguemos un poquito más tarde, ¿verdad? Pero si es que se llega a cancelar alguna clase por, no sé, lluvia o algo así, vamos a estar avisando a través de la plataforma, ¿sí? Pero por lo general entre 10 y media empezamos las clases. Los profes somos arquis y estudiantes de arquitectura que ya hayan pasado obviamente por esta clase. Los estudiantes de arquitectura, si quieren, pueden también formar parte del equipo docente que ya han pasado. Obviamente ustedes nos cuentan que quieren ser auxiliares y se les dan créditos de extensión por ser auxiliares. Una vez que hayan cumplido un año, o sea, 12 meses consecutivos en la clase, ¿sí? Y los auxiliares generalmente tienen tareas menores, pero la verdad que ayuda bastante a la hora de recibir de esos créditos. Entonces, para que sepan nomás también que eso pasa. Obviamente nosotros vamos a desarrollar parte del contenido, como dijo el profe, pero en realidad la información la van a dar ustedes. Los estudiantes tienen que tener la cátedra de Historia 3 para poder cursar y es responsabilidad de ustedes mantenerse informados de todo lo que pasa. Ahora, ¿por dónde nosotros vamos a estar comunicándonos? Verbalmente en clase, por la plataforma Fada Virtual y en casos muy extremos a esta dirección de correo, ¿sí? Allí se apunta la biblioteca.fada.org.p. Pero así, en el caso de que tengan consultas demasiado particulares o inscripciones a las revisiones, ¿sí? De parcial, solamente eso. Si es que nos escriben al WhatsApp, le vamos a bloquear, ¿sí? Si es que nos escriben para cualquier otra cosa que no sean estos temas, se van a spam, ¿sí? Por favor, tratemos de hablarlo todo en clase siempre, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo le vamos a evaluar? Vamos a tener 60% o 60 puntos de proceso y 40% de examen final. De esos 100 puntos, 60 puntos, ¿verdad? Van a ser del proceso, como les decía, 20 puntos de un parcial, 20 puntos de otro parcial y 20 puntos de una especie de trabajo práctico, ¿sí? Una especie de trabajo práctico para lo cual vamos a necesitar que armen grupos de 5 o 7. Bueno, vayan viendo. Entre 5 y 7 va a ser seguramente la cantidad de personas por grupo. La
Ustedes van a saber qué contenido se va a dar cada día, por supuesto. Y el día, pónganle la persona que la siguiente, puede ser que 4 de esos grupos o 5 de esos grupos tengan que presentar algo. ¿Qué es lo que presentan? Información sobre temas que nosotros le vamos a tener. ¿Sí? Entonces, durante la primera parte de la clase vamos a estar hablando sobre esas informaciones que ustedes van a traer. Y la segunda parte de la clase es donde vamos a intervenir un poco más los profes y vamos a realizar la reflexión y la unión de todos esos temas. ¿Verdad? Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer el ejercicio de unir lo que saben, los hechos, para poder sacar las opiniones, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando acá, ¿verdad? Hechos más las opiniones, para poder tener el enfoque reflexivo que nosotros buscamos en la evaluación. ¿Se entiende? ¿Sí? Como ejercicio, para ver si es que estamos seleccionando bien. ¿Ok? Entonces nosotros, como dijo el profe, ya vamos a dar por sabido todo el hecho. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando fue la revolución social? ¿Quién fue Frank Gehry? ¿Quién fue? Todas las cosas que ustedes van a traer con sus investigaciones, cada grupo que les toque ese día, y ahí vamos a estar hablando. ¿Ok? La idea es que vamos a ver cómo se va, pero idealmente cada grupo va a presentar una vez en la primera etapa y una vez en la segunda etapa. Cada trabajo tendría más o menos un tiempo. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, ¿cuántos grupos tenemos? Entonces, puede ser que para la clase, la primera clase que es sobre organismos, no sé, alguien tenga que averiguar obras relevantes, o arquitectos relevantes, o contextos socioeconómicos, o lo que sea. ¿Sí? Van a traer, van a contarnos y vamos a hacer la recepción correspondiente. ¿Se entiende? ¿Sí? Obviamente cada grupo nos va a entregar algo que es el documento que va a ser, obviamente, esta prueba, y es lo que va a ser evaluado en base a esos puntos. ¿Ok? Entonces, esto le quita un poquito de peso a los parciales, pero bueno, tienen que hacer eso para... También, extraoficialmente, vamos a manejar una escala de puntos extras para las personas que participan en clase. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Mati va a estar ahí atento, anotando el nombre de todos. A Mati no es comprable, no tiene precio, no se le soborna. ¿Sí? Él va a estar anotando los nombres de las personas. No, va a estar anotando los nombres de las personas que van participando. ¿Sí? Entonces, así pueden ir acumulando también puntaje que les puede ayudar en el caso de que el parcial de por ahí no les vaya tan bien. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno. ¿Algo que quieras? Bueno, entonces, de los exámenes parciales. Los exámenes parciales, más o menos, ¿verdad? 3 preguntas, cada pregunta 10 puntos, ¿verdad? Será cuando teníamos 30 puntos de examen, ahora puede ser 2 preguntas, puede ser 4 preguntas, vamos a ver de acuerdo a este cambio que estamos haciendo, y vamos a ver 3 cositas. El conocimiento del tema, cuánto saben, el desarrollo y la fundamentación de la explicación, el argumento, cómo se argumenta, cómo se basan en los hechos para desarrollar sus opiniones. Eso es lo que nos interesa. Y también, obviamente, la coherencia en la reflexión, para que tenga un sentido lo que están
final va a tener 4 preguntas idealmente de 10 puntos cada una. Ahora, de las benditas revisiones. ¿Cuándo vamos a tener revisiones de parciales? ¿Sí? Lo que va a pasar es lo siguiente. Nosotros vamos a publicar las notas seguramente en la plataforma y ahí le vamos a decir, el parcial va a ser tal día, el único día que va a haber la revisión va a ser tal día, es el único día que va a haber la revisión y ustedes tienen que escribir un correo pidiendo revisión, porque solamente vamos a traer los exámenes de las personas que hayan pedido revisión, ¿ok? Bueno, entonces tiene que aparecer en el horario de la revisión, porque puede ser que sea antes de la clase, después de la clase o durante la clase, vamos a estar revisando eso. Y obviamente ustedes pueden revisar, pueden preguntar sin ningún problema. Ahora, obviamente no es una clase de vuelta de lo que sea que se equivocaron, ¿sí? Bueno, y obviamente para el examen final saben cómo es el tema. Ahora la FADA hace la fecha, la pone la fecha, y se tiene que inscribirse en ventanilla y todo eso. Bueno, preguntas sobre esto. Como dice el reglamento de la FADA, el puntaje obtenido es inapelable, salvo caso de error material debidamente comprobado. Bueno, de la asistencia ya hablamos, asistencia liberada excepto los días parciales, y en caso de ausencia de examen parcial, esta tiene que ser justificada en tiempo y forma. ¿Y qué quiere decir en tiempo y forma? Primero, saben el reglamento de la FADA que dice cuáles son las razones por las que podemos justificar. ¿Cuáles son? Enfermedad, después. Luto, después, bueno, hay unos cuantos, ¿verdad? Tienen que entrar dentro de esa categoría, por favor, no maten familiares. ¿Sí? Y tiene que estar visado por la dirección académica para que nos llegue a nosotros, que tenemos que cumplir con toda la burocracia de la facultad. Y por supuesto, tenemos que entregar sí o sí en la clase siguiente al parcial, sí o sí, ¿ok? Sí o sí. Sí, ese es el único motivo en el que puede ser que no llegue, es que si es internado o lo que sea, ¿sí? Pero tiene que figurar eso, ese certificado médico, ¿ok? Si es por ahí se le dio no puedo operar, quiero 3 semanas de, ojalá 3 meses, pero 3 semanas de internación en IPS, por ejemplo, realmente eso tiene que mostrar en el documento para que nosotros podamos poder recibir esa justificación y darle la habilitación para poder recibir el recuperatorio. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? Bueno. Ok. Y después, si hay algún tipo de excepción y eso, lo vamos a ver de acuerdo al reglamento académico de la FADA y las posturas institucionales que se deban tomar sobre casos excepcionales. ¿Sí? Pero es importante que todos sepamos no sigamos para eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Sí. ¿De cuánto? Bueno. Bueno. 18 grupos. Dale, haremos 18 grupos, vamos a hacer un pequeño ejercicio de lectura comprensiva. 6 por 18. Grupos Por eso, 6 por 18. de 6. Por favor, acá tenemos algo para entregar y por eso necesitamos que hagan el grupo ahora. Creemos que van a ser grupos de 6, pero eventualmente puede haber un grupo más. Formen el grupo y vamos a... Tienen que leer. Rápidamente, por favor. ¿Qué pasó? Ya estamos y no podemos preguntar si empezamos 7 como en casos excepcionales. Si podemos decirle. Sí, vamos a ver porque va a pasar.
en 6. Sí, ya tenemos. Anotan una hojita, entonces le traigo su hoja y así Dale, dale. en una